Buenas a todos. En el vídeo de hoy voy a traeros algo un poquito distinto a lo que os tengo acostumbrados normalmente. Voy a comentar dos speed paintings de unas ilustraciones que he estado haciendo de unos dragones y os voy a contar un poco acerca del estilo, que es una parte del dibujo que yo creo que lastra mucho a demasiada gente al principio de empezar a dibujar, porque muchos al empezar a dibujar os centráis demasiado en conseguir un estilo propio y en tener algo muy reconocible, cuando esto realmente te está lastrando más que te está ayudando. Por ejemplo, en estas ilustraciones que estoy haciendo ahora mismo, estaba buscando hacer algo bastante sencillo y con formas muy fluidas. También las quería encajar en esta forma de medallón que estoy haciendo porque es una forma que encaja bastante bien con el cuerpo y estos diseños están pensados para tatuarse, entonces tienen que responder a ciertas necesidades del tatuaje que básicamente son que el diseño se entienda bien, que con los años al expandir siga entendiéndose perfectamente y que el diseño sea sólido y vaya bien con las formas del cuerpo. Entonces, claro, cuando estoy haciendo este tipo de diseños, pienso y dibujo de una manera distinta, porque el dibujo, en este caso, responde a otras necesidades distintas que quizá cuando estoy dibujando una escena de un libro. Aquí, como os he comentado, tengo unas necesidades que necesito cubrir con el diseño, pero realmente resulta que a la hora de dibujar un dragón el conocimiento es el mismo, porque tú necesitas saber cómo es la anatomía, cómo son las caras de los dragones, también necesitas saber cómo se sombrea y cómo se dibuja, cómo se tira una línea. Necesitas saberlo todo, solamente que también vas a aprender distintas maneras de representar a lo largo de tu aprendizaje. Y yo no veo correcto encadenarse a una única manera de hacer las cosas, porque quizá de algún día te llegue un trabajo en el que necesites hacerlo de otra manera, o de repente estás haciendo una ilustración en la que necesitas hacer otra cosa. Por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una ilustración de algo medieval y a ti solamente te gusta dibujar orcos, dragones y movidas así. Y de repente te pones a dibujar la armadura de uno de los bichos y dices, vale, ¿y ahora cómo demonios la ornamento? Porque claro, tú no has hecho dibujo ornamental nunca. Y aunque sepas dibujar, no sabes ornamentar por razones obvias, porque no lo has hecho nunca. También vas a necesitar saber hacerlo ahí. Por eso mismo no está de más aprender a hacer ornamentación y otras cosas que están fuera de lo que trabajas habitualmente. Luego además esa ilustración la puedes representar de 10.000 maneras distintas. La puedes hacer más juvenil, más seria, más realista, más fantasiosa, lo puedes hacer de muchas maneras distintas. Y es que una comparación que se me ocurre es que tú puedes saludar a una persona diciéndole «Hey, ¿qué pasa, tío?», o puedes decirle «Buenos días, ¿cómo está usted?». El mensaje en sí va a ser el mismo, pero la manera de expresarlo va a cambiar también cosas dentro del mensaje, por ejemplo, la situación, el contexto y a quién te estás refiriendo con él, porque en medio de un juicio no se lo vas a decir a un juez. Sin embargo, quizá a tu colega de toda la vida, cuando te lo encuentres por el barrio, pues le hables de esa manera. Y eso, que el idioma que se está usando es exactamente el mismo y el significado de las palabras es el mismo realmente. Pero claro, dependiendo de la situación y de lo que queramos decir, lo hacemos de una manera o de otra distinta. Pues con el dibujo pasa lo mismo. Dependiendo de lo que queramos contar y transmitir, vamos a usar un lenguaje u otro. Y en este caso, yo creo que ningún artista querría ser el típico cani de barrio que no tiene lección y que siempre va a decir ¿qué pasa? Porque esto, más que llamarlo estilo, se llamaría ignorancia, porque es saber utilizar el lenguaje más básico del mundo y no entender otro tipo de lenguajes. O sea, tú puedes ser una persona que habla de esa manera, pero que luego cuando se ve la necesidad de utilizar un lenguaje más culto, puede utilizarlo también. Simplemente que tú, por decisión propia y por estilo, decides utilizar ese lenguaje en tu vida normal. Pero no es porque no sepas utilizar el resto, ¿vale? Ahí entra una decisión formal. Si tú no puedes decidir eso, no tienes un estilo. Lo único que hay es una ignorancia sobre el uso del lenguaje, que en este caso sería el dibujo. Entonces, claro, el estilo, para mí, viene y nace nada más de una decisión puramente formal. No podemos decidir nuestro estilo antes de conocer el resto de estilos. Además, también muchas veces el estilo no lo vamos a buscar nosotros, sino que se nos va a autoimponer de una manera bastante clara. Porque si tú, por ejemplo, decides dibujar ilustración botánica, va a ser muy difícil que acabes dibujando como un grafitero o que acabes dibujando un poco ilustración infantil, simplemente porque realmente, aunque podrías hacerlo, ya hay un estilo que encaja muy bien con la ilustración botánica y que responde a todas las necesidades de ese tipo de ilustración. Y es muy probable que acabes autoimponiendo ese estilo simplemente porque te va a ayudar a comunicar lo que quieres comunicar. Aunque claro, conocerlo todo es completamente imposible y muchas veces el estilo nos viene precisamente de ignorancias y de carencias que tenemos. Por ejemplo, si tú no has hecho demasiados estudios de cabezas de dragón, siempre vas a dibujar la misma cabeza de dragón una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque has estudiado una o pocas nada más, entonces no sabes hacerlo de más maneras. Y al final va a quedar como una marca identificativa tuya. Esa cabeza de dragón es la tuya porque no sabes hacer otra. O cómo dibujas los ojos en las personas, porque si no has hecho suficientes estudios te va a pasar esto. Pero eso no tiene por qué ser algo bueno. Normalmente cuando una marca del estilo viene por la ignorancia, son cosas mal hechas o que podrían ser mejorables. Pulir el estilo al final es seguir dibujando, hacer muchos estudios y al final quedarte con las formas o las maneras
que mejor van con tu trabajo o con lo que quieres transmitir. Por eso yo creo que no está bien ir buscando un estilo desde el principio. Sí que puedes encaminarlo, por ejemplo, si quieres dibujar ilustración botánica o quieres dibujar tipo Magic the Gathering, saber y centrarte en eso. Porque, por ejemplo, quien quiere dibujar cómic americano o manga, ¿para qué va a aprender cómo se pinta al óleo? Que bueno, de todas maneras yo creo que todo lo que vayas sumando al aprendizaje te va a aportar cosas a la hora de hacer tu propio trabajo en lo que quieras hacer. Pero bueno, que me desvío del tema. Está bien que vayas encaminando tu trabajo hacia el cómic o hacia quizá ilustración más de fantasía, pero no intentes copiar el trabajo de otra persona porque se va a notar mucho y no te va a quedar natural ni va a quedar bien. Porque se va a ver que te estás limitando muchísimo. Normalmente esa persona que tiene ese estilo no tiene solamente ese estilo, tiene 1000 millones de recursos más y utiliza esos porque son los que más le convienen a la hora de hacer una ilustración. Si tú únicamente copias el estilo de esa persona, pues al final te vas a ver completamente limitado. No vas a tener algo reconocible ni va a ser un estilo realmente, porque va a ser una copia. Así que es mejor no ofuscarse demasiado con ello desde el principio y olvidarse de buscarlo y que llegue cuando tenga que llegar, porque va a llegar. Yo, por ejemplo, nunca he buscado tener un estilo y sin embargo, desde hace ya un tiempo, la gente ve mis dibujos y dice, joder, cómo se nota que es tuyo, tío. Y yo sinceramente también lo veo. Hace tiempo no lo notaba tanto, pero ahora hay ciertos dibujos en los que sí que noto que es mi estilo y que es mi trazo y que hay ciertas cosas que lo identifican como mío. Pero eso no es algo que yo haya buscado activamente. Ha llegado solo porque al ir dibujando y aprendiendo cosas, te das cuenta de que hay ciertas cosas que se quedan más contigo, que te son más fáciles de hacer o que te resultan más útiles para lo que quieres hacer tú. Y esos recursos que vas usando de manera recurrente, al final son elementos que se repiten en tu trabajo y que lo van a identificar como tuyo. Pero no es algo que busques, es algo que llega solo simplemente por necesidad. Y también no es que tengas un único estilo. Yo ahora mismo creo que tengo varios estilos distintos. Por ejemplo, no pinto igual que dibujo, o no tatúo igual que dibujo, o no hago cierto tipo de ilustraciones de la misma manera que hago otras. Simplemente yo tengo recursos que voy utilizando de la mejor manera que soy capaz para cada trabajo que tengo en ese momento. Pero, por ejemplo, ciertas cosas como mi trazo, los colores que suelo utilizar o algunas formas se repiten y son recurrentes en mi trabajo, dándole a todo una continuidad. Pero esto no es algo que yo decida hacer activamente, es algo que te sale solo. Simplemente porque como tu trabajo es algo completamente subjetivo y completamente tuyo, tienes ciertos gustos que te van a hacer trabajar de una manera, que te van a hacer poner ciertas cosas en ciertos sitios y que otra persona lo hará de otra manera y que no se puede copiar, porque entonces tendrías que copiar la personalidad y la vida de la otra persona y eso es algo imposible a día de hoy. Y aunque fuese posible, me parece bastante triste llegar a hacer eso. Es como que no apuestas por ti ni por tu capacidad para aportar cosas al mundo del arte, cuando creo que absolutamente todo el mundo, si se toma las cosas de la manera correcta, tiene algo que aportar al mundo del arte. Y si es insistente, porque tened muy claro que esto es una carrera de fondo, no es una carrera de a ver quién llega antes aquí, no. Es saber quién aguanta más, y si eres insistente, al final vas a conseguirlo. Por ejemplo, entre estas dos ilustraciones, realmente he cambiado muchísimo el estilo. No se parecen en absolutamente nada a la hora de representarlas. Unas eran con línea gruesa, blanco y negro completamente, y esta tiene matices de sombras, muchísimos más detalles, la composición es de manera distinta, también las formas son distintas, no busco tanto una forma fluida sino una forma más detallada. Y sin embargo yo creo que se sigue reconociendo que es un dibujo mío. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hago de la misma manera, por ejemplo los ojos, los cuernos, las escamas, aunque tengan un nivel distinto de detalle, la forma general es la misma. Son temas recurrentes dentro de las ilustraciones que van a darle a todo una continuidad. Y repito, esto no lo hago de manera activa, ni conozco a nadie a día de hoy que lo haga de manera activa. Simplemente sale solo y llega solo. Cuando has dibujado suficiente tiempo y tienes los recursos suficientes, acabas escogiendo unos simplemente por comodidad, porque te salen más fácil o porque te gustan mucho. Pero en el momento que tengas la necesidad de utilizar otros recursos, también los tendrás disponibles porque has estudiado más cosas aparte de ello, porque tu biblioteca mental tiene acceso a otros recursos que no utilizas tan habitualmente, pero están ahí y los puedes utilizar y te van a salvar la vida en el momento que lo necesites. Salvar la vida de manera metafórica, entendedme, por Dios, que estamos dibujando, joder, no es algo tan serio. Así que peña, mi consejo es que os dejéis de preocupar de dibujar como X y empecéis a preocuparos por cómo dibujar X. Hay una sutil diferencia, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Además, el estilo y los dibujos de una persona nos dicen mucho de su carácter y de cómo es esa persona. O sea, nunca vas a llegar a conocer a una persona a través de sus dibujos del todo, ni probablemente un 30% de ella. Pero sí que vas a poder aprender mucho de cómo es esa persona o qué intereses tiene, en qué cosas se fija. Por ejemplo, una persona que haga los animales súper detallados, probablemente le interesen bastante los animales y sea una persona bastante sensible. Si una persona hace unos robots hiper detallados y tiene unas composiciones súper locas,
probablemente sea una persona con bastante gusto compositivo y que le guste bastante la narrativa, y la persona de los robots probablemente sea bastante aficionada a la tecnología. O por poner otro ejemplo, probablemente si una persona mete en sus ilustraciones muchas situaciones cómicas o humorísticas, sea una persona con bastante sentido del humor y a que le guste mucho bromear. Y a su vez todos estos temas nos van a pedir ciertos recursos estilísticos para transmitirlo de la mejor manera posible. No te estoy diciendo que haya una única manera de hacer las cosas, no, hay muchísimas y seguramente tú, si lo buscas, consigas adecuar tu estilo a ese tipo de ilustración o ese tipo de dibujo que quieres hacer. Pero como ya he dicho antes, hay ciertos estilos que se adaptan mejor a X temáticas. Y bueno, gente, en verdad eso es más o menos todo lo que quería contaros. Realmente el tema del estilo es un tema enorme y súper amplio que podría estar hablando durante horas, seguramente, y que me pudieseis hacer preguntas de cosas en las que no he caído y no he comentado en este vídeo, pero creo que con todo esto que he dicho uno se puede hacer una idea de qué es el estilo y de que hay que tenerlo en un segundo plano, no hay que preocuparse mucho por él. Y bueno, si te ha gustado el vídeo no te olvides de decírmelo en los comentarios y de dejarme un like. También, si te gusta el tema del dibujo y la ilustración, puedes suscribirte y activar la campanita porque subo vídeos relacionados con el tema todas las semanas. Además, puedes seguirme en mi Instagram, donde hago algunas encuestas sobre los próximos vídeos y también voy subiendo mis dibujos y demás trabajos. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo.